Buenas tardes. En el día de hoy vamos a iniciar nuestro hangout. Esta vez es para hablar sobre fondos de transferencia de precios. Ahora me preguntarán, ¿por qué fondos de transferencia de precios? Este elemento, esta herramienta, está muy relacionada a la administración de los activos y pasivos, y principalmente a la administración del riesgo de tasa de interés. En la clase anterior habíamos hablado justamente de la administración del riesgo de tasa de interés. Y lo que buscábamos con eso, ¿verdad?, era determinar el impacto de la variación de tasa de interés, ya sea en la cuenta de resultados o en el patrimonio neto. Dicho esto, entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla con ustedes. Esto va a durar aproximadamente de 45 minutos. Posteriormente, ustedes pueden hacer sus preguntas al pie que ustedes tienen, ¿verdad? Y le vamos a responder. Entonces paso a compartir la pantalla. Bueno, estamos enfrente entonces al tema del día, que sería precio de transferencia de fondos, también conocido como FETP, más conocido por su sigla en inglés, ¿verdad? FTP. Y su relación con la administración de activos y pasivos. Principalmente acá vamos a limitarnos su relación con el riesgo de tasa de interés. La parte de liquidez, entonces la parte del riesgo de liquidez estaría en una presentación posterior. Bueno, el temario sería introducción de lo que sería fondos de transferencia de precio de transferencia de fondos. Vamos a ver que existen básicamente dos modelos, ¿verdad?, para trabajar con el precio de transferencia, que es un modelo más tradicional, que podemos llamar fondeo único o múltiple, y un modelo más avanzado, que sería el fondeo emparejado. Vamos a tratar de distinguir, de diferenciar bien estos dos modelos en el transcurso de la presentación. Posteriormente vamos a presentar algunas reglas generales que afectan exclusivamente al fondeo emparejado. Y por último, la asignación de riesgo, es decir, cómo esos riesgos se asignan a las diferentes unidades. Bueno, acá tenemos la introducción, donde estaremos hablando, ¿verdad?, de la administración de activos y pasivos en sus dos componentes, que sería riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés. Bueno, ¿y cómo se manifiesta eso en la práctica? Sería una institución financiera que normalmente otorga préstamos de largo plazo financiado con un CDA de corto plazo. Consecuentemente, el vencimiento del préstamo supera al vencimiento del certificado de depósito de corto plazo. Esto implica que cuando llegado el vencimiento de este certificado de depósito, tenemos que ciertamente renovarlo, ¿verdad? Y eso puede implicar muchas veces
que dependiendo del mercado, ¿verdad? El depositante nos exija pagar una tasa de interés mayor. Y eso, lógicamente, va a afectar nuestro ingreso neto de intereses. Bueno, esto sería la función, sería la forma, es decir, más básica de presentarse del riesgo de tasa de interés. Bueno, ¿dónde contabilizar ahora ese resultado? Si contabilizamos como parte de préstamos, contabilizamos como parte del depósito o como un resultado de la mesa de dinero. Bueno, entonces necesitamos recurrir a alguna herramienta para poder hacer esta asignación, ¿verdad? De la rentabilidad y el riesgo a cada unidad de negocio. Estamos hablando aquí de unidad de negocio a una unidad que se encarga sería, por ejemplo, el departamento de consumo de un banco, por ejemplo, que en este caso tendría préstamos y depósitos. Si es de consumo, normalmente los depósitos van a superar a los préstamos. Por otro lado, podemos tener un departamento de banca comercial, donde este departamento normalmente va a tener más préstamos que depósitos. Bueno, ¿y cómo entonces podemos asignar al departamento de consumo y al departamento comercial el precio por los recursos utilizados, o sea, la tasa de interés? Y para eso, normalmente entonces se recurre a lo que se llama precio de transferencia de fondos o EFT. Consecuentemente, este precio de transferencia de fondos no es más que una forma de distribuir, ¿verdad?, las transacciones entre las diferentes unidades y al mismo tiempo la asignación de sus respectivos precios. Acá tenemos lo que sería una estructura tradicional de una entidad financiera. Tendríamos las unidades de préstamos, tendríamos las unidades tomadoras de depósitos. Por otro lado, tendríamos la tesorería, que en este caso, para fines didácticos, nosotros estamos separando en unidad de trading y la mesa de administración de activos y pasivos. Estos serían los principales componentes que participan en la administración de activos y pasivos y también consecuentemente para la implementación del precio de transferencia. Bueno, lógicamente, el precio que se transfiere a préstamos como costo y el precio que se transfiere a los depósitos como ingreso va a tener un impacto significativo en la rentabilidad de cada unidad de negocio. Y va a haber una diferencia entre los precios, entre la tasa de interés que se transfiere a préstamos y la tasa de interés que se transfiere a depósitos. Habrá ahí una diferencia, un spread, ¿verdad? Y ese spread se queda con la mesa de ALM o con la tesorería. Eso vamos a ir viendo con mayor detalle en las demás transparencias. Bueno, ¿qué pasaría si de repente nosotros o la mesa de ALM o la tesorería le transfiere a la unidad de préstamos un costo muy elevado, una tasa de interés muy elevada? Lógicamente, el responsable
de esta unidad se sentiría que su rendimiento va a ser afectado y consecuentemente él puede, bueno, decir, bueno, voy a reducir el nivel de mi actividad, voy a otorgar menos préstamos porque si cuando más préstamos otorga voy a recibir más cargas. Y esto lógicamente no va en contra de lo que quiere la administración, ¿verdad?, del banco. El banco quiere, en cierta manera, optimizar la rentabilidad, es decir, que se utilice efectivamente los recursos de la entidad, ¿verdad?, para incrementar préstamos y también para obtener los depósitos. Entonces, ese precio, ese costo que se transfiere a la unidad de préstamos o los ingresos que se transfiere a la unidad de depósito se le llama precio de transferencia de fondos. Ese sería el precio de transferencia de fondos. Este precio de transferencia de fondos entonces es un precio interno. Es un precio interno fijado por la mesa o por la mesa de ALM o por la tesorería de la entidad. No tiene, es decir, ese es un precio interno. Por otro lado, el departamento de préstamos otorgan, lógicamente, recursos a los prestatarios cobrando una tasa de interés. Ese es otro, ¿verdad? Ese serían sus ingresos para el caso de préstamos. Y por otro lado, el departamento de depósitos también captan recursos pagando una determinada tasa. Esas son tasas externas. Porque cuando hablamos de precio de transferencia de fondos, nosotros estamos hablando de intereses determinados internamente. Los efectos de separar, ¿verdad?, la unidad de préstamos, la unidad de depósito, de tal forma que cada unidad tenga su propia rentabilidad. Como mencionamos al inicio, ¿verdad?, la unidad de banca de consumo normalmente toma depósitos y presta a otros clientes consumidores. ¿Qué pasa si la cantidad de depósitos excede a los préstamos a consumidores? Hay un exceso y ese exceso es pasado o es transferido a la mesa de ALM del banco, o sea, a la tesorería del banco. ¿Qué hace la mesa de ALM? Toma ese exceso, ¿verdad?, de la unidad de banca minorista y lo presta a otra unidad, que podría ser la unidad de banca comercial. Consecuentemente, como la banca minorista había transferido un exceso de fondos a la mesa ALM, esta mesa ALM le paga un interés por eso. Bueno, aquí aparece entonces cuál sería el método para determinar ese interés. Y ahí el método más tradicional sería el fondeo único, o sea, el POL único. O sea, se determina, por ejemplo, sería más tangible, por ejemplo, determinar una tasa promedio de los depósitos minoristas. Ese sería, por ejemplo, la tasa de interés que se le transfiere, ¿verdad?, como costo o como precio de transferencia a préstamos. Y esa misma tasa también se transfiere a la unidad de depósito como ingreso. Este sería entonces, repitiendo, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, en el fondeo único, la unidad de préstamos recibe una tasa de transferencia. En este caso habíamos visto, ¿verdad?, que sería la tasa de depósitos minoristas. Por otro lado,
la unidad de depósito recibe también de tesorería esa misma tasa, pero en este caso considerado como ingreso. O sea, en el caso de la unidad de depósito de préstamo, como ingreso tendría los intereses cobrados a los clientes y como costo tendría la tasa transferida por la tesorería. Por otro lado, la unidad de depósito tendría como ingreso la tasa transferida por tesorería y como costo, lógicamente, lo que pagó al cliente en concepto de tasa de interés. Nosotros podemos ver acá en este gráfico, ¿verdad? Acá tenemos nuestro banco, acá tenemos los depositantes y aquí tenemos los clientes prestatarios. Acá tenemos, esta sería la unidad de préstamos, que está relacionado con la parte de préstamos a los clientes, y esta sería la unidad de depósito. Aquí estamos viendo que los depositantes entregan recursos a la unidad de depósito con vencimiento de 3 meses. Y a cambio de una tasa de interés del 4%. Por otro lado, los clientes, la unidad de préstamos le presta dinero a sus clientes cobrándole 11% de interés y a un plazo de 5 años. Aquí hay un spread, en este caso 11 menos 4% para el banco como un todo, pero estamos viendo acá que los depositantes, el banco está corriendo aquí un riesgo de tasa de interés. ¿Por qué? Porque está haciendo un préstamo a 5 años financiado con depósitos de 3 meses. Cada 3 meses estos préstamos se deben renovar a la tasa de mercado. Y si hay incremento de tasa, ese spread puede caer. Acá podemos ver, por ejemplo, qué pasaría, por ejemplo, si la tasa de interés de mercado aumenta. Es decir, aumenta a 8%. Aquí el spread ya caería a 3%. Y esto puede ser insuficiente para cubrir los gastos administrativos, las pérdidas por incobrables y el riesgo de tasa de interés debido al descalce. Bueno, ¿cuáles serían entonces los principales problemas que tiene este fondeo único o pool único? Primero, vemos ahí, por más que la unidad de préstamos y la unidad de depósito recibe una tasa de transferencia, esa tasa de transferencia puede ser inconveniente, por ejemplo, para los depositantes. Puede que ellos reciban una tasa de interés muy baja y consecuentemente la evaluación del desempeño de la unidad de depósito puede ser no conveniente. Consecuentemente, como la tasa de interés que se transfirió a depósito es muy baja, por otro lado, la unidad de préstamos va a recibir una tasa muy baja, ¿verdad? Y va a tener una alta rentabilidad. Entonces, va a recibir un premio de la administración y el otro prácticamente un castigo, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una tasa única. Esto es lo que mencionamos, ¿verdad? El segundo, mencionamos también que como es un promedio de tasa de interés, entonces este promedio normalmente el promedio puede ser muy bajo. Es decir, en este caso, como mencionamos, la unidad de depósito
A la unidad de depósito en este caso le convendría que la unidad prestara directamente esos recursos al mercado, porque es un mal negocio para él. Está recibiendo una tasa muy baja, ¿verdad? Como ingreso. Entonces le convendría más ir al mercado y colocar esos recursos. Bueno, otro problema que es tal vez un problema importante. Vemos ahí que en este caso lo que se hace es transferir, ¿verdad?, a la unidad de préstamo una tasa, un precio de transferencia y al de depósito el mismo precio, ¿verdad? Y este precio no está muy relacionado, este precio no está muy relacionado, este préstamo no está muy relacionado con la tasa de interés. ¿Qué pasó? Bueno, aquí hubo un pequeño problemita, ¿verdad? En mi presentación. Eh, voy a, voy a revisar un poquito, voy a ver si hasta dónde. Bueno, habíamos visto, ¿verdad?, que en el caso del fondeo único, lo que se hace es transferir una tasa de interés tanto a la unidad de préstamos como a la unidad de depósito. Y esto, lógicamente, lleva a algunos problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas era que no, no existía, no era muy claro la forma de determinar la rentabilidad de tanto de la unidad de préstamos y depósitos. Por otro lado, también habíamos dicho, ¿verdad?, que se podía cometer la unidad de depósito puede ser considerado que está recibiendo una tasa no conveniente, ¿verdad? Una tasa muy baja y que a él, en este caso le convendría más prestar esos recursos directamente al mercado. Y el tercero, esto ya por el lado de la parte de préstamos. Si nosotros a préstamos le transferimos una tasa de interés muy elevada, este también su rentabilidad puede ser afectada, ¿verdad? Entonces son los problemas que se presentan, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos dice, ¿verdad? Por eso es importante reconocer el verdadero valor de las tasas y al mismo tiempo para evitar ese problema de falta de claridad en la rentabilidad también es conveniente concentrar la administración del riesgo de tasa de interés y liquidez en la tesorería. Con esto, en el caso del departamento de préstamos, solamente le va a preocupar el riesgo de crédito, dar buenos créditos. Y despreocuparse del riesgo de tasa de interés y liquidez, que ahora va a ser problemas de tesorería. Bueno, aquí, como mencionamos al inicio, nosotros acá básicamente estábamos hablando del fondeo único, muy parecido al fondeo único, que también tenemos el fondeo múltiple. Vamos a ir viendo aquí esquemáticamente cómo funciona el fondeo único y el fondeo múltiple. Y aquí hay dos problemitas que vamos a ver acá que se presentan, ¿verdad? Cómo se corrige. Bueno, acá estamos enfrente del fondeo único
y por otro lado también con otro agregado, que lo que se va a hacer es, lo que se va a transferir a la tesorería va a ser el neto. Acá por el tamaño del cuadro vemos que la oficina de ahorro, los pasivos superan a los préstamos y hay un exceso. Y ese exceso es lo que se transfiere a tesorería. Por otro lado, en lo que respecta a la parte de préstamos, vemos que los préstamos superan a los depósitos y hay un déficit de fondo. Entonces, en este caso, la unidad de inversión le va a solicitar recursos a la tesorería. Mirando acá, entonces, lo que vimos, verá, lo que vimos acá es que por este exceso de fondo, la oficina de ahorro tiene que recibir un ingreso. Por este déficit de fondo, la oficina de inversión tiene que pagar un precio, que sería en este caso un costo para él. Y aquí ya nosotros podemos ver, ¿verdad? Por un lado, los ingresos recibidos de tesorería por la oficina de ahorro serían, en este caso, repitiendo, serían sus ingresos. Y los costos serían la tasa de interés que esta oficina pagó al cliente. Por otro lado, por el lado de la oficina de inversión, los ingresos serían, lógicamente, los intereses recibidos de los clientes y los costos serían la tasa de interés recibida de la oficina de la tesorería. Bueno, en este caso estamos trabajando con fondos netos. La alternativa más recomendada es trabajar con fondos brutos. O sea, la oficina de ahorro transfiere la totalidad, es decir, la totalidad de sus depósitos a la tesorería y requiere también la totalidad de recursos para financiar sus préstamos de tesorería. En el caso de la oficina de inversión, esta oficina de inversión requiere la totalidad de sus recursos para financiar sus préstamos y transfiere la totalidad de los depósitos a la tesorería. Es decir, totalmente. El otro es neto y este es por la totalidad. Bueno, mencionamos también que este fondeo único tenía el problema de que transfería una única tasa, en este caso una tasa de transferencia, ¿verdad? Tanto a la oficina de ahorro neto como a la oficina de inversión. Independientemente de los plazos de captación y de los plazos de aplicación. Este es el mayor problema que tienen estos dos métodos, tanto el fondeo único como el fondeo único, ¿verdad? En sus versiones de fondos brutos y netos. Y para amortiguar eso, ¿verdad? Amortiguar eso es lo que se hace con el pool múltiple, es transferir, ¿verdad? Es dividir las operaciones de la entidad en grupos, ¿verdad? Acá vamos a tener un pool de fondos de corto plazo, un pool de fondos de medio plazo y un pool de fondos de largo plazo. Para cada uno vamos a determinar la tasa de transferencia, ¿verdad? Tanto para corto plazo, medio plazo y largo plazo. Aquí, en este caso, ya tendríamos 3 precios de transferencia en vez de 1. Pero sigue subsistiendo el problema de que dentro de cada pool, es decir, se utiliza una única tasa. Y, es decir, lo único que es una única tasa, sigue teniendo ese problemita. Bueno, este sería el caso de
pool múltiple, es la versión que la versión, en este caso, de fondos brutos. Ven ustedes que todo el activo es financiado con recursos que vienen de la tesorería y todo el pasivo es transferido a tesorería. De la misma forma, en la oficina de inversión se transfiere todo el activo, todos los recursos necesarios para hacer inversiones se recibe de tesorería y todos los fondos captados se transfiere a tesorería. Lo único que se hace es distribuir, separar por grupos, ¿verdad? En este caso, un pool de fondos de corto plazo, un pool de fondos de medio plazo y largo plazo. Bueno, vamos a ir caminando, ¿verdad? Ven ustedes que este método, estos dos enfoques, ¿verdad? Tanto el fondeo único y el de múltiple, ¿verdad? Que trabaja, ¿verdad? Uno exclusivamente utiliza una tasa de transferencia y el otro utiliza al menos 3 tasas de transferencia, ¿verdad? Pero aún está teniendo algunos problemas, ¿verdad? Antes de entrar, ¿verdad?, al método que en cierta manera solucionaría todo esto, es importante pasar por esto, ¿verdad? Por lo que vamos a ver ahora. Aquí estamos teniendo el balance de una entidad financiera donde nosotros agrupamos, ¿verdad?, las operaciones que realiza el segmento. En este caso, en lo que respecta a la cartera de préstamos, tenemos un segmento de préstamos de consumo, comercial y corporativo. Por otro lado, en la parte de depósito tenemos depósitos de consumo, es decir, serían de personas físicas, comercial y corporativo. Bueno, esto sería entonces, y vamos a preparar la cuenta de resultados de este balance. Acá vemos su cuenta de resultados. Estas son cifras que vamos a explicar de dónde vienen, ¿verdad? Tenemos acá los 3 segmentos: banca de consumo, banca comercial y banca corporativa. Vemos acá que de los 3, ¿verdad?, banca de consumo es el que tiene mejor desempeño. Banca comercial pierde 30 y banca corporativa gana muy poco. Es decir, si nosotros nos basamos por la forma de medición primitiva, vamos a llamar, vamos a considerar que el segmento con mejor comportamiento sería el de consumo. Bueno, vamos a ir agregándole algunas variables adicionales para ir viendo cuál sería el mejor. Acá le agregamos las inversiones y el monto de los depósitos, ¿verdad?, que lo conforman. Vemos acá, lo que respecta a banca de consumo, que el total de préstamos netos sería 267. Y que esto se presta al 30%, la tasa de interés que se cobra a los clientes del 30%. Por otro lado, para financiar esto, se captó 250 a la tasa de interés del 12%. Consecuentemente, acá vemos que tenemos un spread del 18%. Ahora, el segmento que estaba perdiendo, que estaba por cerrar, veamos sus números. En este segmento, los intereses solamente suman 80, pero cobra intereses del 25%. Por otro lado, capta 1.000 a la tasa del 5%. Consecuentemente, acá sobra dinero de 920. Y en el caso de banca corporativa, sobra solamente, hay un superávit de 83. Bueno, ¿y esto si nosotros preparamos, si nuestra preocupación es evaluar correctamente las operaciones activas y las operaciones pasivas en forma independiente y por segmento y determinar
cuál es el segmento de mejor rendimiento. Vamos a ver qué hacemos. Acá tenemos esta posición neta que quedó de acá, ¿verdad? Que era de 17. Esta era la posición neta. 17 menos 920, 83. Esto es lo que pasamos acá. Pasamos también el margen financiero contable, ¿verdad? Uno ganaba 50, otro perdía 30 y otro ganaba muy poco, 20. Vamos aquí aquí se determina que este ya es un producto, ¿verdad? De hacer análisis, por ejemplo, del promedio de los depósitos, ¿verdad? Y se determina que la tasa de transferencia sería el 8%. Bueno, ¿qué pasaría entonces con la banca de consumo? A la banca de consumo le faltaba 17, ¿verdad? Entonces, 8% por 17 sería 1,36. Este porcentaje no está correcto. Sería en valores monetarios, 1,36 negativo. Este sería la tasa de interés que pagaría, ¿verdad? Por esta posición neta. O sea, para poder financiar ese 17, él tendría que pagar 8%, ¿verdad? Que equivaldría a 1,36 dólares. Vamos a ver acá la parte de banca comercial. Este tenía un sobrante de recursos de 920. Ahora, este sobrante él pudo obtener pagando tasa de interés solamente 5%. Sin embargo, ahora, por el sistema de precio de transferencia, se le transfiere 8% sobre esto. Entonces, él va a ganar acá 8% de 920, 73,6 dólares. Consecuentemente, el ingreso negativo de 30 pasa a ser positivo de 43. Y para completar, ¿verdad? Para repasar, si entendimos bien acá tenemos una posición neta de 83. Es decir, la banca corporativa necesita 83 de recursos de la tesorería. La tesorería por eso le cobra 8%. O sea, el costo para ellos sería 6,64. En este caso, de 20, la rentabilidad se reduce a 13,13. Es decir, cayó inclusive, ¿verdad? En vez de 20 cayó a 13. Lo que podemos ver acá es que la banca corporativa de cualquier forma tiene un comportamiento no muy adecuado, pero la banca comercial, al ser un centro de captación, lógicamente esos recursos se necesitan, ¿verdad? En este caso, de una situación deficitaria pasa a tener una rentabilidad positiva. O sea, con esto nosotros, en cierta manera, le estamos asignando, ¿verdad?, la rentabilidad adecuada conforme a sus necesidades de recursos o sobrante de recursos. Bueno, esto para poder, ya que esto sería, acá nosotros estamos haciendo un análisis en forma global sin distinguir, ¿verdad? La rentabilidad de los préstamos, de la rentabilidad de los depósitos. Lo que vamos a hacer acá es separar la rentabilidad tanto del encargado de préstamos como la rentabilidad del que capta recursos. Por un lado, vimos que esto es la tasa de interés que se cobra, que cobra, es la tasa de interés externa que se cobran los clientes, 80, 20 y 30. Esto vimos más atrás, ¿verdad? Esta sería la tasa de interés que se cobra, en este caso 30% sobre 267. Este es el ingreso, el ingreso tradicional. Por otro lado, como este sector
a este sector se le transfiere el 8%, el 8% de este monto, en este caso sería 21,36. Y el margen de activo sería 58,64. Es entonces la rentabilidad que obtiene la banca de consumo en lo que respecta a sus operaciones de préstamos. Por otro lado, en lo que respecta a las operaciones, a los depósitos, vemos que este es el interés pagado, era 12% sobre 250, es 20. Por otro lado, él recibe el 8% de 250 como ingreso. Y aquí el margen del pasivo, ¿verdad? En este caso, en este caso el margen pasivo sería 10. Ingresos por fondo, 8%, y le cuesta a él 30, eso tiene negativo 10. O sea, el margen, ¿verdad?, de ganancia de esta unidad es de 58 para la parte del activo y 10 para la parte del pasivo. Y consecuentemente, el margen total es 48, muy similar a lo que vimos acá. Solamente acá estamos desglosando por unidad de negocio. Lo que respecta, vean ustedes que aquí estamos trabajando sobre fondos brutos. Este 8% estamos calculando por el total de recursos que en este caso esta banca de consumo solicita a tesorería. Transfiere a tesorería. Bueno. Habíamos visto, ¿verdad?, que el principal inconveniente, tanto del enfoque de fondeo único y de múltiple, es que utilizaba una tasa, es decir, que era indiferente. En el caso del fondo único, que era indiferente a los plazos de las operaciones. El de fondeo múltiple se subsanó en algo, pero dentro de cada uno de esos subgrupos también se utiliza una tasa fija. Bueno, lo ideal sería en este caso es, acá podríamos tener, por ejemplo, acá tenemos el plazo y aquí tenemos la tasa de interés que se cobra que se paga, por este caso, que se paga sobre los depósitos, y esos positivos son los que se cobran sobre los préstamos. Vean que, por ejemplo, acá tenemos en este plazo, la tasa de interés cobrada sería esto, ¿verdad? En este plazo, la tasa de interés pagada sería esto, ¿verdad? Entonces, esto sería entonces lo que se llama una nube de tasa con relación al plazo. Lo que tenemos que hacer acá es buscar, ¿verdad?, una función algebraica que permita, en cierta manera, trazar, aquí, en este caso, trazar una curva que esté lo más cerca posible de los intereses sobre préstamos y de los pagos, de los intereses pagados, que minimice esa diferencia, esta curva, ¿verdad?, que minimice esa diferencia. Esto vamos a ver un poquito más adelante, un ejemplo, ¿verdad?, que en base al trabajo realizado, en este caso, por la gente del Banco Central. Vamos a ver cómo se determina realmente esta curva. Lo que hace, como la idea intuitiva que está acá detrás de eso, que tenemos acá un cuadrante, ¿verdad?, donde tenemos los plazos y acá tenemos las tasas. Hay tasas pasivas conforme a los plazos y tasas activas conforme a los plazos. Y lo que se busca es hacer una ecuación, ¿verdad?,
que minimice, que pase por el medio de todos estos puntos. Como es una ecuación, como vemos acá, tiene un comportamiento de una curva, ya sabemos que esa ecuación no es una ecuación de línea recta, que es, en este caso sería una ecuación de segundo grado. Bueno, ahora pasamos entonces, ya teniendo ya claro que básicamente con el método de fondeo único y múltiple se utilizan tasas únicas. Y en muchos casos que esas tasas no dependen, ¿verdad?, del plazo. Entonces, esto ya nos lleva, ¿verdad?, intuitivamente a un modelo donde es necesario llevar en cuenta el plazo de la operación, tanto del activo como del pasivo. Y conforme a ese plazo, asignarle un determinado precio de transferencia. Esto es lo que se consigue con el fondeo emparejado de FTP. Acá vemos, para recordar un poquito, recordar de nuevo, ¿verdad?, para dejar bien claro esa diferencia entre el fondo único y el fondeo emparejado. Vamos a volver de nuevo a nuestra figura anterior que vimos, ¿verdad?, para fondeo único. Ahí vimos, ¿verdad?, que estábamos frente a una operación de préstamos de 5 años a la tasa del 11%, financiado por un depósito de 3 meses con tasas del 4% anual. O sea, teníamos un margen del 7%. Eso es lo que vimos anteriormente. Esto es lo que está aquí, ¿verdad? Vimos acá, en este caso, que había un spread del 7%. Y este spread tendría que ser suficiente para hacer frente a los gastos administrativos, las pérdidas por incobrables y el riesgo de tasa de interés. Habíamos dicho, ¿verdad?, que con este método tradicional de fondo único no era posible atribuir adecuadamente o separar la rentabilidad de los préstamos y depósitos. Se separaba, pero había algunos ruidos. Ahora bien, ¿qué sería uno de esos ruidos? ¿Qué pasaría si la tasa de interés, que era del 4%, ahora se incrementara al 8%? Lógicamente, el préstamo es a 5 años, no puede variar. Y sin embargo, llegado a los 3 meses, tenemos que pagar ahora el 8% anual. Ahí ya el spread caería ya a 3%, 11 menos 8. ¿Será que ese 3% es suficiente para cubrir los gastos administrativos, las pérdidas por incobrables y el riesgo de tasa de interés? Bueno, entonces pasamos ahora al modelo de fondeo emparejado. Acá tenemos la unidad de depósito y aquí tenemos la unidad de préstamos. Por otro lado, acá tenemos la tesorería. Acá estamos, es decir, en este caso vimos que los clientes depositaban, ¿verdad?, sus recursos, en este caso 100 millones, al 4%. La unidad de préstamos presta solamente 80. De los 100 que captó, solamente prestó 80 al 11%. Entonces acá tenemos, por un lado tenemos entonces, ¿qué hace el departamento qué hace la tesorería? Para los 100 millones le paga 8% a la unidad de depósito como recompensa.
6% yo como recompensa, porque era 3 meses. Solamente 6% le paga porque es de 3 meses. Eso es lo que sale de la curva que habíamos visto anterior. A 3 meses le corresponde 6%. A 5 años le corresponde 7% en esa curva. Y eso es lo que, en este caso, le cobra a la unidad de préstamos. Consecuentemente, podemos ver acá que la tesorería presta, verá, recursos a la unidad de préstamos al 7% y capta recursos, es decir, obtiene los recursos de la unidad de cliente al 6%. Se queda con un margen del 1%. Acá podemos ver que la unidad de préstamos, en este caso le cobró al cliente 11%, pero esos recursos ahora le cuesta 7%, se le transfiere 7% como precio de transferencia, es decir, su spread es del 4%. La unidad de depósito recibe como ingreso 6% y él le paga a los clientes 4%, se queda con 2%, es decir, entre estas unidades, de los 7 que el banco ganaba al inicio, 6%, 4 se va a la unidad de préstamo y 2 a la unidad de depósito. Y la tesorería se queda con 1%. ¿Y por qué se queda la tesorería con 1%? Porque habíamos dicho, ¿verdad?, que la tesorería, que los riesgos, como ven acá, eso es decir, como ven acá, los depositantes, él captó, ¿verdad?, 3 meses y también, en este caso, la tesorería le transfiere recursos a 3 meses. Él no tiene ya riesgo de tasa de interés. La misma cosa. La unidad de préstamo que presta al cliente al 5%, sin embargo, recibe también de tesorería los recursos a 5 años. Se queda también sin riesgo de tasa de interés. Aquí el único riesgo que corre ahora la unidad de préstamo viene a ser la parte de riesgo de crédito. La parte de riesgo de tasa de interés se transfiere a la tesorería. Y es por eso que la tesorería se queda con una parte del spread para poder cubrir ese riesgo, ¿verdad? Porque al final él está asumiendo esos riesgos. Porque en la realidad el banco está otorgando un préstamo a 5 años financiado con un depósito de 3 años. Esto es la realidad. Y para poder cubrir ese riesgo de tasa de interés, él se queda con el 1%. Bueno, esto es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Con este modelo de FTP, ya las tasas de el precio de transferencia que se utiliza para determinar la rentabilidad de los depósitos y de los préstamos se obtiene de esta curva de tasa de mercado. Como vemos acá, esta curva también llamada curva de rendimiento, porque lo que relaciona acá es los plazos con los rendimientos. Esto es lo que yo les intenté explicar, ¿verdad? Aquí se podemos ver mejor. Por ejemplo, en la operación de 3 meses. En la unidad de depósito captó a 3 meses al 4%, pero recibe una tasa de tesorería del 6%. Se queda con una ganancia del 2%. La unidad de préstamo presta al cliente al 11%, pero recibe un costo, una tasa de transferencia de la unidad de tesorería del 7%. Gana 4%. Entonces acá 4 más 2, 6. Como le espera 7%, este 1% queda a la tesorería. O sea, él entrega recursos al 7% a préstamos y paga 6% a depósitos. Pero lo importante acá es que se lleva en cuenta, ¿verdad?, la oportunidad, es decir, se hace un calce entre los plazos, tanto de los depósitos como de los préstamos. Las unidades de negocio,
¿Cómo sería la unidad de préstamos? La unidad de préstamos y la unidad de depósitos transfiere el riesgo de tasa de interés a la tesorería. Y la tesorería utiliza ese 1% de spread para poder, bueno, él puede decidirse qué hacer. Puede decidirse a correr el riesgo. O puede decidir a hacer operaciones de cobertura, ¿verdad? En este caso, utilizaría utilizaría este ingreso del 1% para poder financiar esa cobertura. O no hacer nada y especular y quedarse con el 1%. Bueno, ahí en el mes de febrero, la gente del Banco Central, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Había lanzado su manual de fondo de transferencia de precios. Vamos a ver alguna partecita de ese manual para poder reforzar, porque es un manual muy bien elaborado y con la ventaja de que ellos tratan de adaptar esto a la realidad paraguaya. Eso es muy trabajo muy importante. La parte teórica normalmente tenemos muchísimos materiales, ¿verdad? Pero el inconveniente de esos materiales es que el porcentaje de materiales, que todos están en inglés, ¿verdad? En español casi no existe. Entonces el mérito de la gente del Banco Central es haber elaborado un manual en español y haber tratado de adaptar a la realidad nacional. Vamos a ver qué pasa con ese manual. Principalmente lo que quiero explicar es esta curva de rendimiento. Solamente esta parte es lo que la intención es explicar, esta curva de rendimiento, ¿verdad? Cómo ellos calcularon. Bueno, acá estamos viendo, voy a retroceder un poquito. De pantalla grande. Esto es lo que nosotros vimos, ¿verdad? En nuestro gráfico. Lo que hicieron los clientes del Banco Central. Ellos analizaron el comportamiento de las tasas de corto plazo en lo que respecta a la parte de tasas de adjudicación de letras de regulación monetaria y una tasa a largo plazo que serían los bonos emitidos, ¿verdad?, por el gobierno paraguayo. Y en base y comenzaron a hacer, ¿verdad?, a ir viendo, ¿verdad?, conforme a los plazos, por ejemplo, el comportamiento de tasas. Es decir, estos serían en el plazo de 10 meses, estas serían las tasas que estarían en torno al 6%. ¿Verdad? A 30 meses la tasa estaría un poquito más elevada, estaría en torno un poquito más superior al 8%. 40 meses es un poquito más del 8% y 60 meses también un poquito más. Aquí ya podemos ver intuitivamente que la tasa de interés, la curva de rendimiento es ascendente, es decir, a medida que aumenta el plazo, los rendimientos se incrementan. Es decir, y aquí podemos hacer así a ojo, ¿verdad? Podemos trazar una curva que pase por la mitad, pero existe una manera más científica de hacer esto, ¿verdad? Recurriendo usando algún programa de estadística, principalmente la regresión, en este caso la regresión lineal, ¿verdad? Y esto, en base a esa, entonces ellos hicieron ese trabajo, ¿verdad? Entonces hicieron ese trabajo y trazaron esta curva, ¿verdad?, que está representada por esta ecuación polinomial de segundo grado, ¿verdad? Está el cuadradito acá, ¿verdad? Y X representan los plazos. Posteriormente, aplicando esta ecuación, ¿verdad?, llegan a determinar las tasas de interés. Aquí tenemos overnight, 5,78%, un mes, 5,86%, 9,43% sería ya a 5 años. Esa sería la curva, ¿verdad? De la curva que en la literatura se llama curva base del mercado. De la curva base.
Pues esta curva base tenemos que, en cierta manera, ajustar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ajustar? Porque en la práctica, porque esto, para comenzar, este es una curva libre de riesgo. O sea, en base a instrumentos que emiten el Banco Central y el Tesoro, ¿verdad? Que es libre de riesgo, ¿verdad? No tiene riesgo de crédito. Si hay problemas, el Banco Central va a agarrar y hacer trabajar su maquinita. Y si hay problemas, el gobierno va a agarrar y a crear nuevos impuestos. Entonces, es libre de riesgo. Siempre, siempre se va a poder hacer frente, es decir, tanto el Banco Central como el gobierno siempre va a poder pagar sus cuentas. Pues, bueno, entonces tenemos que ajustar. Entonces aquí hay tenemos que, es decir, pero cuando esto transferimos a una entidad financiera cualquiera, de cualquier país, nacional o extranjero, siempre va a tener un riesgo de crédito con respecto siempre va a existir una prima de riesgo de crédito con respecto a la curva libre de riesgo. Entonces tenemos que incorporar eso. Lo que hicieron acá es, ellos es agregarle un pequeño, un porcentaje adicional, ¿verdad? En este caso, 20 puntos bases para las operaciones de corto plazo, ¿verdad? Y 50 puntos para las operaciones de largo plazo. Esto es para llevar en cuenta el riesgo de crédito institucional. Entonces pasamos a esta curva ahora. Ahora en vez de, tenemos ya 9.93 ya en vez de 9.43 porque 50 puntos es para riesgo de crédito. Falta aún más. Es decir, tenemos que llevar en cuenta el riesgo de liquidez del fondeo. Acá ellos consideran que para las operaciones de hasta un año no hay riesgo de liquidez de fondeo. Hasta un año. Solamente a las operaciones que superan 2 años, entonces le agrega, ¿verdad? Algunos puntos bases adicionales. Esto lleva ya a un préstamo de 5 años a 10,93%. Esto sería entonces la última curva, ¿verdad? Esto es lo que vamos a usar para el cálculo, sería la tasa para el cálculo del fondo del precio de transferencia. ¿Cómo funcionaría esto? Nosotros, para nuestro caso, ¿verdad? Nosotros habíamos captado a 3 meses. Entonces, ¿qué haría la tesorería? Es decir, nosotros vamos a pagar 4% a los clientes y la tesorería nos pagaría 6,24%. En el caso del préstamo a 5 años, aquí creo que vamos a tener problemas, ¿verdad? Porque nosotros prestamos a 5 al 11%, ¿verdad? Entonces, prestamos al 11% y como costo, la tesorería nos transfiere 10,93, es decir, ganaríamos muy poco, ¿verdad? Entonces, cobramos 11% y como costo sería 10,93. Y ahí se podría, en este caso, determinar la rentabilidad tanto de depósito de 3 meses como el de préstamos. Entonces, este es el mérito de este trabajo, ¿verdad? Yo aprendí bastante ahí con este trabajo, cosa que hice solamente una lectura, ¿verdad? Ahora pienso hacer alguna lectura adicional y les recomiendo a ustedes, ¿verdad? Leer con cariño. Es decir, además llevar en cuenta esta presentación, leer ese manual y con eso tendría ya una idea bastante aproximada de lo que sería, de cómo funcionaría el precio de transferencia de fondos. Bueno, entonces voy a volver ahora a mi presentación, continuando y tratando de terminar. Estamos un poquito atrasados, pero creo que vale la pena. Bueno, acá vimos ahí cómo
cómo en la práctica se determinaba esta curva de rendimiento, ¿verdad? Y cómo se utilizaba esto para medir, ¿verdad?, la rentabilidad de préstamos y depósitos. Bueno, con respecto a la parte de fondeo emparejado. En este caso, vamos a ir viendo algunas reglas que se debe tener en cuenta. Si habíamos dicho, ¿verdad?, que tanto la unidad de depósito como la unidad de préstamo transferían totalmente los recursos a la tesorería, no el neto. Esto se ilustra con este cuadro. Acá estamos viendo, ¿verdad?, que el grupo de tesorería, el grupo de consumidores, si transfieren todos sus depósitos a tesorería y al mismo tiempo financian todos sus préstamos a través de tesorería. La parte de la unidad de banca comercial, en este caso, transfiere todos sus depósitos a tesorería y se financia, ¿verdad?, directamente de tesorería. Bueno, acá aparece, ¿verdad?, dentro de... Nosotros, como vimos acá, nosotros hicimos acá una separación más didáctica, ¿verdad? Separamos la tesorería en dos partes. La mesa de administración de activos y pasivos y la mesa de dinero. Esto en la práctica es conforme a lo que se llama tesorería. Bueno, ahora bien, ahora es importante, esto ya creo que quedó claro ya, que la diferencia que existe, la diferencia que existe entre el fondeo múltiple y el fondeo emparejado. En el fondeo múltiple, por más de que se dividen las operaciones, se forman grupos de operaciones, ya sea de corto, medio y largo plazo, es decir, la tasa de transferencia que se utiliza sigue siendo una tasa única para cada grupo. Entre tanto, para el fondeo emparejado, lo que se hace es relacionar, ¿verdad?, las operaciones, una operación de préstamos a un fondo, llevando en cuenta el plazo de la operación. Es mejor. Bueno, esta es la primera regla. La primera regla es que habíamos dicho en este caso era transferir totalmente los recursos captados, ¿verdad?, a tesorería y financiar los préstamos a través de tesorería, o sea, el bruto. Aquí lo importante, es decir, acá el negocio es decir, tanto las unidades captadoras como las unidades aplicadoras deben ponerse de acuerdo, ¿verdad?, con esa tasa de transferencia. Es decir, aquí se terminó, aquí la gente del Banco Central calculó en forma, vamos a decir, casi científicamente esa tasa, ¿verdad? Porque es un cálculo matemático, ¿verdad?, utilizando ecuaciones, no es un cálculo real. Lo ideal sería eso hacer en base a las operaciones reales, pero nosotros no tenemos acá un mercado de dinero muy profundo y también no tenemos un mercado de deuda de largo plazo también muy profundo, ¿verdad? Entonces, la única alternativa es recurrir a aproximaciones. Pero lo importante acá es que tanto la unidad aplicadora como la unidad de depósito deben ponerse de acuerdo, deben estar de acuerdo con los cálculos, con la metodología de cálculo, porque porque pueden ser beneficiados o perjudicados por un mal cálculo. Y en lo posible, principalmente lo que respecta a las tasas aquí, la tasa de interés debe ser próximo a lo que está ocurriendo en el mercado. Ven ustedes acá, lo que se hizo es armar una nube de tasas con respecto a plazo y calcular y determinar una ecuación, ¿verdad? Es decir, se trata de que esa tasa que surge, ¿verdad?, sea lo más aproximado posible a la realidad.
La tercera regla, que ya queda por sabido, ¿verdad? Es que por cada transacción, en este caso, la unidad de negocio recibe un activo o un pasivo. Y lógicamente, ese activo pasivo es ficticio, ¿verdad? Porque lo único real ahí es el préstamo que el departamento de préstamo otorgó y los recursos que el departamento de captación, en este caso, recibió. Esos son los únicos reales. Y ese movimiento que existe de transferencia de todo a tesorería y de financiarse todo de tesorería utilizando precio de transferencia es ficticio. Lógicamente el precio debe ser aproximado, ficticio en el sentido de que no hay, en realidad no hay un documento donde el préstamo le está pasando esos recursos a tesorería. Eso es, más bien, es un software que está haciendo eso. Y tiene un responsable. Bueno, y aquí más o menos para ir viendo, para terminar esto, con esto terminamos ya nuestra presentación, ya que estamos pasando bastante el tiempo. Acá estamos viendo, ¿verdad? Tenemos acá el departamento comercial, en este caso, el departamento comercial dio un préstamo de 100 en estos plazos que están acá, está en negrita, ¿verdad? Y captó 10. Como ven ustedes acá, se utiliza transfiere totalmente. Es decir, transfiere totalmente los préstamos o sea, se financia de tesorería, ¿verdad? Ese préstamo de 100, está recibiendo de tesorería. Y este préstamo overnight de 10 también, en este caso, transfiere a tesorería. Acá tenemos la unidad de minorista, ¿verdad? Hace un préstamo de automóviles de 40 a través de un depósito de 100. Entonces, para poder dar esos créditos de 40, reciben recursos de la mesa de dinero de 40, ¿verdad? Y esos depósitos de 100 lo transfiere a tesorería. Y ven ustedes acá que el banco como un todo tiene acá un pequeño capital y está cuadrando esto, ¿verdad? Bueno, resumiendo acá, tal vez nos sirva como una especie de resumen, ¿verdad? Acá tenemos la unidad captadora, tenemos la unidad colocadora y la unidad captadora. En este caso ahí estamos hablando de colocación de 1000, de 100.000 y captación de 100.000. Acá tenemos la tesorería. Acá la tesorería le está transfiriendo, ¿verdad? 100.000 a la unidad colocadora para poder financiar estos préstamos. La unidad captadora, que está acá tenemos los 100, ¿verdad? Los 100.000, aplica a la tesorería. Y aquí están las tasas correspondientes. Por ejemplo, la unidad, si estos 100.000 que le pasa a la unidad colocadora, la tesorería le cobra 8%. Por estos 100.000 que recibe de la unidad captadora, paga 7% y se queda con un margen del 1%. ¿Y para qué este 1%? Para poder cubrir el riesgo de tasa de interés y liquidez. Pero en este caso, la unidad colocadora sigue con el riesgo de crédito. Él siempre tiene que preocuparse de dar buenos créditos y cobrar, ¿verdad? Pero ya se despreocupa por el riesgo de captación. Lo que se hace acá, como ven ustedes, lo que se hace es separar, ¿verdad?, las operaciones de captación de las operaciones de colocación y determinar la rentabilidad tanto de la colocación como de la captación. Y tratando de utilizar en este caso un precio de transferencia, ¿verdad?
porque van a necesitar. Muy bien. Este en realidad, esto es lo que le quería pasarle hoy, ¿verdad? Ahora bien, pasé bastante el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo pensaba hacer en 1 hora, pero están pasando un poquito. Bueno, con esto vamos a terminar. ¿Hay preguntas, Pedro? Bueno, lamentablemente no existe pregunta, ¿verdad? Es decir, solamente ahora me resta, ¿verdad? Ya que esto va a ser la última presentación que hago este mes sobre el riesgo de tasa de interés y precio de transferencia, entonces solamente me resta invitarle, ¿verdad?, a nuestro curso que vamos a realizar el 24 y 25 de marzo sobre el riesgo de tasa de interés. Es importante asistir a ese curso, ¿verdad? Por el hecho de que probablemente ya no se repita ese año un curso de riesgo de tasa de interés. Es uno de los pocos cursos que voy a hacer. Y ya después tiene que ser un curso, es decir, un curso, ¿cómo se dice? In company. Eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? Yo prácticamente cobro el mismo que le cobro a los alumnos, ¿verdad? Es decir, no puedo dar un curso in company de 2 días, ¿verdad?, cobrándole $250. Entonces, prácticamente se cuatriplica eso, ¿verdad? Entonces, es importante aprovechar ahora ese curso, ¿verdad?, de riesgo de tasa de interés bien completito. Ahora le estoy agregando la parte del precio de transferencia. Ahí vamos a ver en detalle estas cosas con ejercicio, ¿verdad? Pues ya con planillas en Excel, donde ustedes pueden a partir de ahí ir a sus entidades e implementar esto. El precio de transferencia es lo que va a marcar la diferencia, ¿verdad? Es decir, lo que le va a dar mayor valor tanto a la parte financiera como a la parte de gestión de riesgo de las entidades financieras. Es lo que va a marcar. Esto es lo que va a hacer darle mayor valor, ¿verdad? A ver, aquí hay un valor agregado. Imagínense cualquier banco de nuestro país. Vamos a poner un banco grande, Continental, por ejemplo. Continental no sé cuántas agencias tiene. Y si evalúa con el método tradicional, hay agencias que van a captar más, otros prestan más. Las que prestan más van a recibir, ¿verdad?, el premio de la matriz, y las que captan más van a ser perjudicados. Pero el Banco Continental necesita tanto también de las captaciones. Consecuentemente, hay que incentivar esa captación. La forma de incentivarlo, como vimos aquí, es dándole un precio justo por esa captación. Ya el costo sabemos, el costo ya es externo, ¿verdad? Entonces ya vemos cuánto pagó la sucursal. Ahora lo importante es el ingreso, porque él está captando más de lo que presta, entonces tiene que recibir un precio justo por eso. También la unidad, es decir, la agencia que presta más, también se encuentra con ese mismo el problema un poco diferente, pero también él necesita ser recompensado adecuadamente. Por un lado ya tienen sus ingresos, ¿verdad?, que los intereses cobrados, pero ahora el problema es que cuánto de tasa de interés voy a pagar por eso, cuánto me cuesta estos precios. Entonces hace falta esto. Por eso actualmente la parte de administración de riesgo de tasa de interés ya se hace conjuntamente con la parte referente a precio de transferencia. En este momento yo estuve hablando ahí con un colega del Ecuador, ¿verdad?, que trabaja en la superintendencia de banco, que ya estuvo aquí por Paraguay. Él me está diciendo, estoy entrando ahora a un curso sobre precio de transferencia de fondos. Entonces, es una cosa que ya es reconocido por
por todos los órganos reguladores, e inclusive aquí el Banco Central preparó ya un manual, ¿verdad? Lógicamente no va a, eso va a transformar en una normativa, pero para administrar bien la parte de riesgo de tasa de interés y liquidez. Entonces, es fundamental el precio de transferencia. Y más aún, para poder determinar adecuadamente la rentabilidad de cada una de las unidades de negocio. Y lo más importante aún es centralizar la administración del riesgo de tasa de interés y liquidez en la parte de tesorería. Con esto la tesorería adquiere un papel fundamental, es decir, papel activo en términos de administración del riesgo de tasa de interés y liquidez. Y le deja a las unidades de negocio la parte de riesgo de crédito. Creo que acá hay para terminar, este es el último punto, ¿verdad? Aquí, para dejar bien claro esto, acá estamos viendo las diferentes unidades de negocio, préstamos, depósitos, trading y ALM. Acá básicamente esto lo habíamos dicho que es de tesorería. La parte de préstamos, con la implementación del precio de transferencia de precio, se queda únicamente con el riesgo de crédito y, lógicamente, una parte del riesgo operacional. La unidad de depósito solamente corre el riesgo operacional. ALM o la tesorería se queda con él, con todo lo que respecta al riesgo de tasa de interés. Lógicamente, el riesgo de mercado, que va a ser nuestro próximo curso de abril, y el riesgo operacional, que justamente le mencioné al señor Rivas, ¿verdad? Que va a dar un curso sobre el riesgo operacional en junio. Bueno, entonces acá estamos viendo claramente, ¿verdad?, cómo funciona esta cuestión de precio de transferencia de precio y cómo hace que los riesgos se encasillen en diferentes unidades. ¿Qué implica esto? Préstamo ahora, lo único que tiene que preocuparse es de dar buenos créditos, dar muchos créditos y buenos créditos. Depósito, captar la mayor cantidad posible de recursos. Y lógicamente la parte de tesorería, administrar los diferentes riesgos de ALM y también riesgo de mercado. Y también la parte de riesgo operacional. Bueno, con esto termino la presentación de hoy. Le reitero la invitación para el 24 y 25, ¿verdad? Esto vamos a continuar con estos hangouts en el mes de apenas terminado el curso de riesgo de tasa de interés en la siguiente semana. 23 sería los primeros días de abril, ya estaríamos comenzando con riesgo de mercado. Vamos a hacer dos presentaciones y después ya le dejo a ustedes un tiempo para prepararse para el curso de abril. La misma cosa estamos haciendo ahora. Dos presentaciones y va a prepararse para el curso de marzo. Bueno, gracias.